24, ¿no? Sobre la llamada acumulación originaria o acumulación primitiva del capital, de Marx, y después tenemos el prólogo, ¿no? La contribución a la crítica de la economía política, y había uno más. ¿Cuál era? ¿Qué otro texto nos convendría incorporar? ¿Está ahí? Vilar, transición del feudalismo al capitalismo. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Bien. Bueno, arranquemos por el. ¿Pudieron leer algo? ¿Esto? ¿Sí? Bueno. Si les parece, arranco por el capítulo 24. Ahí, digamos, el Capital es una obra, como siempre se dice, con un elevado grado de abstracción eh, y un enfoque que intenta como ir al hueso del análisis del modo de producción capitalista y del capital. Pero en este capítulo en particular, lo que está haciendo Marx es un trabajo más de historiador, me parece a mí, ¿no? Es como un capítulo que pivotea muy fuertemente sobre el material particular, singular, concreto que llevó al surgimiento del capitalismo en el caso británico, ¿no? Ahí fíjense que al principio lo que dice es que ya Adam Smith hablaba de la existencia de una acumulación previa, ¿no? Ahí usa la palabra previa en vez de originario o primitivo. Entonces, ¿previa a qué sería? Previa al funcionamiento y a la consolidación del propio capitalismo. Por eso van a encontrar que en varios momentos Marx hace énfasis en que este proceso que él está analizando y describiendo es un proceso que forma parte de la prehistoria, creo que lo dice palabras más, palabras menos, de la formación del capitalismo, ¿no? Es decir, que tiene que ver con justamente lo que desde otro aspecto analiza Vilar, esa transición del feudalismo al capitalismo. Y que también no por casualidad incluimos el prólogo, ¿no? De la contribución a la crítica de la economía política, que les leo el párrafo clásico y tradicional que siempre se cita desde ese prólogo, que dice: en la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario es su ser social el que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, entran en contradicción estas fuerzas con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas se han convertido en trabas suyas. Y se abre así, entonces, una época de revolución social. Al cambiar la base económica se conmociona más o menos rápidamente toda la superestructura erigida sobre ella. Por lo tanto, ahí, digamos, muy apretadamente en el prólogo lo que describe son las épocas de revolución social, de crisis, de transformaciones, en un sentido de esta interpretación, donde hay fuerzas productivas que están pujando por desarrollarse
cuando hablamos de fuerzas productivas, ya sabemos que no hablamos de elementos científico-técnicos exclusiva ni principalmente, sino de las personas que son las portadoras o las que están interesadas en desarrollarlos, y que esas fuerzas productivas y esas clases en particular que portan estas fuerzas de producción superiores, entran en contradicción con las clases que hasta ese momento tienen en sus manos el poder, la superestructura del Estado, digamos, y de algún modo siguen determinando ciertas relaciones de producción, que como está diciendo Marx en ese prólogo, se han convertido en trabas al desarrollo de las fuerzas productivas. De algún modo se puede decir que la burguesía portaba en sí las fuerzas productivas mayores y superiores con las que contaba el feudalismo y la clase noble, pero para que esas fuerzas productivas pudieran desplegarse, el inmenso proceso de socialización de la producción que implica la organización fabril moderna, la mundialización económica, etc., por decir algunos aspectos, eso, digamos, requería un remodelamiento del mundo que implicaba entonces esa época, que no es una excepción ¿no? Hay una revolución burguesa en Holanda, o hay una en Inglaterra, o hay una en Francia, o hay intentos fallidos en España, o hay intentos en Italia, etc. No, es una época marcada profundamente por esa contradicción que está latiendo y está entonces explicándonos esa transición del feudalismo al capitalismo en un sentido más profundo que cuando analizamos los elementos singulares y particulares aquí o allá, en tal o cual nivel o en tal o cual país. Entonces, por eso, digamos, hace en juego este prólogo con el texto de Vilar de la transición del feudalismo al capitalismo, y el capítulo 24 de Marx nos pone el dedo en la llaga de el asunto que entendemos como jerárquicamente prioritario a la hora de entender y de explicar el proceso de transición y de cómo llegó a consolidarse el capitalismo. Entonces dice Marx, es una acumulación, la acumulación originaria, que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino que es su punto de partida. Y bueno, durante todo el capítulo lo que hace es apelar a la corrosión y a la ironía para, digamos, embatir contra la historia oficial que la propia burguesía da del capitalismo y del origen del capitalismo. Plantea que hay como una versión que es un paralelo de la versión religiosa del pecado original, ¿no? Hay una versión también pseudo religiosa del origen del capitalismo, donde la burguesía obviamente plantea que el disfrute de los medios de producción, del dinero, de los medios de producción, de las riquezas que ostenta, es como la remuneración a su talento, a su capacidad de ahorro, a su moral superior, ¿sí? ¿no? En un proceso, digamos, que obviamente engloba a sus antepasados, sus ancestros. Esa versión entonces es acusada por Marx como una versión oficial que pretende que el origen del capitalismo es un idilio, ¿no? Una visión idílica, y frente a esa visión idílica, la interpretación que hace Marx, bastante irrefutable desde el punto de vista del análisis de los hechos, o sea, no es un problema simplemente especulativo, sino de analizar cómo fue, ¿no? Y es lo que hace él ahí, que está marcada por la violencia, ¿sí? Fue cualquier cosa menos un idilio, dice el origen del capitalismo, y donde la burguesía se encuentra con una noción que cree legítima y legal del origen de su posición social predominante,
que es la cuestión de la propiedad y los derechos de propiedad, Marx dice lisa y llanamente que en el origen lo que hay es robo y homicidio con finalidad de robo, donde entonces la burguesía ubica la idea del derecho al disfrute arreglado a las leyes por parte de la clase patrona de las riquezas. Lo que ve Marx es un proceso de imposición por la fuerza y de conquista. Y finalmente, y fíjense cómo hasta hoy sigue siendo no es una pieza de debate y de polémica del pasado, sino que tiene actualidad, tiene vigencia, digamos que donde la burguesía afirma que la fuente de la riqueza de la que dispone es el trabajo, Marx le haría una risotada y lo que diría que la fuente de la riqueza de la burguesía no es solo ese proceso de saqueo inmenso, de violencia y de imposición y de genocidios, etcétera, el proceso que caracteriza la etapa de transición hacia el capitalismo, sino que diría más profundamente que la riqueza, en el caso de la burguesía, proviene de la explotación del trabajo ajeno, ¿no? De la fuerza de trabajo ajeno, no del trabajo propio. Es imposible pensar que por más por más que el capitalismo norteamericano en particular ha desarrollado esto de los superhéroes, ¿no? De los cómics y los personajes de ficción, digamos, que vienen a decirnos mucho de la realidad, más allá de todo lo fantasioso que tienen, pero por más superhéroes y superpoderes que tengan o que hayan tenido los antepasados de la burguesía, la proto-burguesía o los inicios de la burguesía, es difícil pensar que con su propio trabajo han amasado el nivel de capitales del que disponen hoy los grandes magnates y la burguesía más concentrada. Entonces, eso como introducción, ¿no? Después lo que va a plantear, y esto es muy importante también, y lo venimos trabajando, es la idea de que el dinero y la mercancía no son capital desde un primer momento, como tampoco lo son, dice, los medios de producción y de subsistencia. Es decir, entonces lo que él dice es, tienen que ser transformados el dinero, las mercancías y sobre todo los medios de producción y subsistencia tienen que ser transformados en capital. Y de hecho, el proceso de transición del feudalismo al capitalismo, el proceso de acumulación originaria, primitiva o previa del capital, se trata de eso, de cómo fueron transformados en capital esos, esos entes sin vida si no se la damos nosotros, el dinero, las mercancías, los medios de producción. Entonces, y de hecho sabemos que en el capitalismo de lo que se trata todo el esquema económico timoneado por la burguesía es de, como se dice, de valorizar el dinero y valorizar los medios de producción. ¿Y se valorizan de qué forma? Bueno, adquiriendo fuerza de trabajo, capacidad de trabajo de la clase asalariada, o sea, explotando el excedente que se le pueda extraer a esa clase. Entonces, para que eso, ahora en un sentido más profundo, para que la relación capitalista, para que la relación de capital se genere, tienen que existir netamente estas dos clases. Por un lado, una clase que acapara los medios de producción, que dispone de las condiciones, de todas las condiciones, las legales también, del proceso de trabajo, del proceso productivo, y por otro lado una clase mayoritaria que esté, vacante, en el sentido de que no posea ni tenga medios de producción o subsistencia, ni sea parte de los medios de producción como lo eran los esclavos o los siervos de la gleba. Los esclavos, cuando uno le hubiera preguntado a un esclavista, le hubiera pedido que hiciera un inventario de sus bienes, de sus riquezas, hubiera puesto obviamente, como sabemos, los esclavos entre ellas, ¿no? Entonces,
se los consideraba a los esclavos como parte de los medios de producción. Y en cierto grado y medida, como venimos analizando con Parain y en otros textos, los siervos no son unos esclavos, pero tampoco son unos libres, entonces son en parte también, ¿no? Están a disposición como medios de producción, son considerados así por parte de la nobleza en este caso. En el caso de la clase asalariada, los proletarios, digamos, son esta clase libre, dice, en estos sentidos, de libre, de despojada, de liberada, de paria, de una clase que lo único que entonces dispone para poder atender las necesidades de su vida es la venta de su fuerza de trabajo. Entonces lo plantea, de hecho, este proceso de acumulación originaria como una polarización del mercado de mercancías, dice Marx. Esta polarización, ¿qué quiere decir? Que hay un polo, el polo burgués, que se queda con el dinero, la mayor parte de las mercancías, de las materias primas, de la tierra, los medios de producción, y otro polo, ese es el polo minoritario, el polo mayoritario de la población es el que se va a quedar, entre comillas, solo con una mercancía, es decir, algo que se va a poder convertir en mercancía a partir de esto, que es su fuerza de trabajo, su capacidad de desgaste físico y mental, que va a tener que ser vendida a través de esa relación salarial. Entonces, la relación de capital, dice Marx, presupone la separación entre los trabajadores y la propiedad sobre los medios y también sobre las condiciones de realización del trabajo. Entonces, de eso se trata el proceso de acumulación primitiva, originaria o previa, es decir, cómo digamos, a través de varios siglos, un sector minoritario va a lograr acaparar los medios de producción y las condiciones de producción, mientras que otro sector va a quedar en esta situación de paria. De eso se trata lo que analiza en términos históricos usando y analizando el ejemplo británico. De esta forma entonces es que se convierten los medios de producción y subsistencia en capital, mientras que los productores directos, antes campesinos o artesanos, u otras categorías de pequeños productores, se van a transformar en asalariados. Bien, entonces, y ahí hay una crítica bastante interesante de Marx y justa al tipo a cómo se nos presenta la transición del feudalismo al capitalismo por parte de la burguesía, cómo lo presentan. Dice Marx, los historiadores burgueses han presentado la disolución del modo de producción feudal como emancipación del trabajador solamente, en vez de mostrarlo como la transformación de un modo de explotación en otro modo de explotación, del modo de explotación feudal al modo capitalista. Entonces, por más que eso abra toda una serie de discusiones sobre cuánto peor o mejor es una forma u otra de explotación y de sojuzgamiento, la realidad es que, mirado lo más objetivamente posible, la transición del feudalismo al capitalismo no implicó el final de toda forma de explotación, sino la transformación de una en otra. Eso también es importante teniendo en cuenta cómo miraba Marx y cómo miran los marxistas la cuestión de cuáles son las tareas hoy, digamos, ¿no? Y que son un poco más complejas que la transformación de un estado injusto en otro y de unas clases predominantes en otras, sino que como que estaría a la orden del día, si es que esta línea de razonamiento consideran ustedes que es válida, la transformación de una sociedad injusta en una que vaya aboliendo los modos de explotación. Bueno, entonces, y dentro del proceso de separación de los productores directos de los medios de producción y subsistencia, dice Marx, palabras textuales,
La expropiación que despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso. O sea, lo más importante es el despojo de la tierra. Y este proceso que es diferente en su cronología y en sus formas en distintos países, sin embargo, es realmente muy importante en todos, quizás lo principal en todos. Entonces, bueno, hace una historia de cómo es el proceso en el caso británico, cómo se birló la tierra a los campesinos. Empieza hablando de cómo ya había desaparecido la servidumbre de la gleba en la última parte del siglo XIV. Y él dice, en el siglo XV, en los 1400, la inmensa mayoría de la población eran campesinos libres que cultivaban su propia tierra. A ver, un segundito, ya sigo. Mate, ¿podés bajar el volumen, querido? Te agradezco mucho, ¿sí? Bueno, en los 1400 entonces tenemos campesinos libres que cultivan su propia tierra. Dice que también se desarrollan ya asalariados agrícolas desde ese momento, en esa época. Y pensemos que los resultados de las rebeliones campesinas del siglo XIV, cuando fueron exitosas, implicaron que muchos campesinos lograron en parte sacarse un poco el peso de las rentas feudales y el peso de la clase aristocrática, y eso implicó que pudieran acumular. Entonces ahí viene un proceso que lo que está empezando a describir Marx es cómo se va a polarizar el propio campesinado, es decir, hay un sector minoritario que va a enriquecerse y un sector mayoritario que va a pauperizarse y se va a transformar en asalariados rurales y o urbanos. Lo que nos recuerda también que en los 1400 claramente no solo que existía un campesinado libre muy importante que cultivaba su propia tierra como derechos de usufructo, como derechos de posesión en carácter de pequeños propietarios también, sino que además existían las tierras comunales, ¿no? Y las tierras comunales eran de uso libre para los campesinos de esa área, de esa aldea, de esa región, y ahí pastaban sus ganados, ahí obtenían turba, etcétera. Ahora, ya en el último tercio de los 1400 plantea que con la disolución de las mesnadas feudales, mesnada quiere decir como hombres de armas, ¿no? Hay una cantidad de hombres de armas de los pequeños o de los nobles de cada región que como que estaban sobrando y son disueltas en un proceso, o sea, digamos, se los sacan de encima un sector aristocrático a una parte de esos hombres de armas que ya no tienen tanta trascendencia o importancia, sobre todo porque además se va generando ese ejército monárquico o ese ejército estatal, digamos, ¿sí? que implica la centralización del poder militar bajo las condiciones todavía del feudalismo. Y entonces dice que se disuelven las mesnadas feudales que en todas partes colmaban inútilmente casas y castillos. Esto pasa entre fines de los 1400 y principios de los 1500. Y ahí aparece algo que en todos los países europeos tiene un rol, que es la lucha entre la monarquía, que busca, ¿no?, su soberanía absoluta, su poder mayor, su centralización política, y la aristocracia feudal, que ve disminuir su poder, sus prerrogativas, pero que al mismo tiempo se va a reacomodar en general en el seno de ese estado monárquico, esos estados monárquicos que van como acercándose al tipo de estados modernos en muchos aspectos que conocemos hoy día. Por otro lado, aparece ya un proceso de expulsión de campesinos de las tierras y de usurpación de las tierras comunales que ya empiezan en ese momento ligados al auge lanero, ¿no? Es decir, ahí todavía estamos hablando de un periodo manufacturero, ¿sí? La manufactura en la zona flamenca requería cada vez mayores volúmenes de lana, y entonces era más negocio la cría del ovino
en muchas tierras que antes se habían dedicado a la labranza, y por eso entonces se expulsan, sectores de la nobleza van expulsando campesinos y dedicando esas tierras a la cría lanar. De ese tiempo, de ese momento, entonces aparece y lo toma como fuente Marx la obra de Thomas More o Tomás Moro, Utopía, ¿no? En 1516. Ahí la figura que siempre se usa para entender qué es lo que critica Moro de su época, de su tiempo. Él está hablando supuestamente de una isla ficcional, pero en realidad está hablando de Gran Bretaña, de donde vive él y de su época, y dice que en esta isla los corderos se comen a los hombres, ¿no? Es decir, está mostrando cómo es despojado el campesino, y donde antes habían muchísimas familias de campesinos, se va dedicando la tierra cada vez más a praderas para que paste el ganado ovino. Entonces se habla de depopulating enclosures, o sea, como cercamientos o cerramientos de la tierra que hacen que el campo esté cada vez más despoblado, un régimen de pasturas que lleva al despoblamiento del campo, y que arrasa a la clase, ahí usa la palabra small freeholders, serían como los pequeños campesinos, ¿no? Que era una clase muy importante, como estamos diciendo, una clase de campesinos muy importante en esa época, y que empieza a sufrir este proceso de proletarización que va a durar varios siglos, como explica Marx. Ahora, dice Marx que en ese momento el rey, justamente por sus diferencias, sus contradicciones secundarias con sectores aristocráticos, intentó frenar ese proceso de despojo de la tierra de los campesinos. O sea que ahí aparece esa contradicción entre la monarquía y estos sectores nobiliarios. Y adopta entonces medidas legales contra las usurpaciones, pero que esas medidas tomadas en tiempos de Enrique VII, Enrique VIII, estamos hablando principios del siglo XVI, mediados del siglo XVI, no tienen, no logran frenar el proceso sigue su curso y sigue avanzando igual. Entonces cita, por ejemplo, una ley de 1534 que dice que se prohíbe que se demoliera toda casa campesina a la que correspondan 20 acres de tierra. Y que en realidad es una ley que está confirmando una que ya se había dado previamente en 1489, y ordenaba incluso la reconstrucción de las casas rústicas destruidas, y fijaba incluso el rey una proporción adecuada entre tierras de agricultura, tierras de labor y tierras de pastura. Pero todas esas leyes fueron estériles, así como las quejas y los intentos de resistencia del campesinado. Dice Marx, el proceso de expropiación violenta de las masas populares recibió un nuevo y terrible impulso en el siglo XVI con la Reforma y con la expoliación colosal de los bienes eclesiásticos. La Iglesia Católica era la propietaria feudal de gran parte del suelo inglés. La supresión de los monasterios arrojó a sus moradores al proletariado. Los bienes de la iglesia fueron divididos en forma rapaz entre distintos sectores aristocráticos y o burgueses, y fueron expulsados en masa los antiguos campesinos tributarios. ¿Sí? Resulta de que ya cuando estamos en el reinado de Isabel, o sea, segunda mitad del siglo XVI, un momento clave para el avance del capitalismo, parece que esta Isabel hace un viaje por todo su país y tiene que reconocer que hay un nivel de pobreza masiva tremendo, y entonces en relación a esa pobreza dice Marx que se dicta una ley de impuesto de beneficencia para intentar atender y sostener la situación de los pobres. Ahora que nosotros tenemos todo el debate con la intervención del Estado frente al tema de la pobreza y los planes, etc.,
pensamos que este tema es muy nuevo y muy propio nuestro, y no. Porque además la reforma religiosa ya en aquel tiempo, el surgimiento, digamos, de la iglesia reformada, anglicana, etcétera, implicó que la iglesia católica, que era la que de algún modo generaba obviamente pobreza y miseria, pero también vivía de cumplir esa función, ¿no?, de supuestamente atender y aliviar la situación de los pobres a través de los diezmos, eso tampoco lo pudo hacer. Y dice Marx en relación a esto: el patrimonio eclesiástico configuraba el baluarte religioso de las relaciones tradicionales de propiedad de la tierra, y con la ruina de el patrimonio eclesiástico, estas últimas ya no podían mantenerse en pie. Entonces, hasta 1700 incluso, el campesinado independiente en Gran Bretaña, que a veces aparece nombrado como, no sé cómo se pronuncia, pero yeomanry, los yeomen o algo así, no sé si lo estoy diciendo bien, el campesinado independiente era más numeroso que la clase de los arrendatarios. De hecho, como explica Marx, ese campesinado, ese pequeño campesinado independiente fue la fuerza principal del ejército de Cromwell, ¿no? Ustedes recordarán que entre 1640 y 1660 están los procesos de guerras civiles y cómo hay un periodo muy importante, pese a su relativa brevedad, de predominio de Cromwell, y de una especie de república, de un protectorado cromwelliano que está basado en esa fuerza social principal. Entonces ahí estamos hablando de que, como explican algunos historiadores que se dedicaron específicamente a las guerras civiles del siglo XVII en Gran Bretaña, ahí ubicamos la revolución burguesa en el caso británico. Que incluso en ese periodo los asalariados rurales mismos eran todavía copropietarios de la propiedad comunal, o sea, tenían acceso a la propiedad comunal, lo que a veces aparece en el texto como cottagers, ¿sí? Los jornaleros rurales. Pero sin embargo, si hasta 1700 era así, dice que hacia mediados de los 1700 ya prácticamente había desaparecido el pequeño campesinado libre e independiente, y hacia 1800 directamente lo que se había borrado eran las últimas huellas de la propiedad comunal campesina. Ahora, como explica Marx, que en un principio el avance y la usurpación del suelo, este proceso que estamos diciendo de acumulación originaria, es decir, de disociación de los productores directos, en este caso campesinos, del medio de producción principal, los reyes, hubo varios, como decíamos, Enrique VII, Enrique VIII, que intentaron frenarlo con mayor o menor voluntad, pero sin éxito. Ahora, ya bajo los Estuardo, que hay obviamente una restauración luego del ciclo de la guerra civil, los Stuart serían, ¿no? Los Estuardo, la dinastía que se hace cargo de la corona, directamente ahí la ley está respaldando a los usurpadores, pasan a ejecutar de una manera legal la usurpación, y hay una reivindicación de la propiedad, dice Marx, de la propiedad moderna sobre fincas de las que solo poseían títulos feudales, y habla entonces de las leyes de asentamiento. Ahí hay dos formas de propiedad, ¿no? O sea, propiedad privada es una cosa, pero después la propiedad privada hay que caracterizarla: ¿es propiedad privada feudal o propiedad privada capitalista? Lo que está diciendo Marx acá es que acá, en este proceso, en el sentido de propiedad moderna que se va imponiendo ya en los Estuardo o Stuart, en el campo británico, con la ley respaldándolo, es una nueva forma de propiedad, es una propiedad privada que tiende como a ser la propiedad privada absoluta, donde el propietario puede disponer como quiera del suelo, donde no hay ningún tipo de derecho o de legalidad que ampare a los campesinos. Entonces no hay este sistema que habíamos visto en el feudalismo, en el cual la propiedad siempre estaba asociada a derechos y también a deberes, ¿no? A derechos y a obligaciones, y eso valía tanto para los campesinos como también para los propietarios nobles.
Entonces es una nueva forma de propiedad la que avanza y que obviamente tiene que ver también con barrer a los campesinos del suelo. Entonces, directamente cuando habla de la Revolución Gloriosa británica 1688, que termina de consolidar, ¿no?, el rumbo capitalista británico en términos políticos, que lleva a Guillermo III de la Casa de Orange al trono británico. Recordemos que los Estuardo todavía tenían alguna veleidad de absolutismo monárquico y de restauración del catolicismo como religión principal, pero bueno, no tienen éxito, y lo que sí se impone es esta salida a través de la Casa de Orange en 1688, la llamada Revolución Gloriosa, y él dice que los fabricantes de plusvalor son llevados al trono, o sea, el capitalismo, como los capitalistas, poseedores de tierras y de capitales, y que entonces a partir de ese momento se dispara además otra rapiña de la tierra, que en este caso es el robo de las tierras fiscales, las tierras públicas, las tierras estatales. Y de ahí plantea que la oligarquía inglesa actual sale de ese proceso, ¿no? Es decir, y sus dominios principescos, o sea, sus enormes cantidades de tierras acaparadas. Acá ya estamos hablando de que la propiedad del suelo, aunque sea el latifundio, digamos, la gran propiedad del suelo, mucha tierra en pocas manos, pero ya no es lo mismo que sea una propiedad capitalista que la vieja propiedad feudal, ¿no? O sea, también los nobles feudales tenían la propiedad de inmensos dominios, pero tenían esas otras características que venimos diciendo de esa propiedad. Bueno, y entonces recapitula Marx y dice: la propiedad comunal era previa al feudalismo, sobrevivió con el feudalismo, pero a fines del 15 y por 150 años se la saquea como actos individuales que la ley no puede evitar. En el siglo XVIII, en cambio, la ley ahora es el vehículo del robo de las tierras del pueblo. Y aparece esta forma legal y parlamentaria, sancionada entonces por el Parlamento británico, que son las Bills for Enclosure of Commons, ¿sí? O sea, de la forma de rapiñar las tierras comunales por parte de los nuevos propietarios, nuevos o viejos reconvertidos propietarios. Y los campesinos libres independientes, estos freeholders, son reemplazados por, dice, tenants at will, o sea, arrendatarios pequeños que podían ser desalojados fácilmente cuando se les cantara a los dueños. Y directamente dice que crecen grandes fincas arrendadas llamadas granjas de capital. Cuando dice grandes fincas arrendadas se refiere a que en el caso británico aparece una clase de capitalistas agrarios que alquilan el suelo a grandes propietarios o propietarios rurales y lo explotan contratando trabajo asalariado. Serían arrendatarios capitalistas. Nosotros en nuestro país esa clase nunca la conocimos, me parece demasiado. O sea, existe y existieron, pero no una clase de arrendatarios capitalistas en el sentido de un sector que se va enriqueciendo, pero que, digamos, tiene que alquilar el suelo a otros, en este caso a los propietarios rurales, para poder disponer a la explotación del suelo de manera capitalista. Esto va apareciendo en el caso británico, por eso se habla muchas veces de un caso donde muy claramente se dan en el proceso capitalista en el campo estas tres clases: los terratenientes, los campesinos que se enriquecen y pasan a ser burguesía agraria y alquilan, en muchos casos tienen tierra propia, pero también alquilan el suelo para tener fincas cada vez más grandes, y para explotar esas fincas contratan trabajo asalariado. Y ahí tenemos la tercera clase, que serían la clase de los obreros rurales, los asalariados rurales. Ese sería el esquema en el que se va transformando el campo y el avance del capitalismo en el caso británico. Entonces,
Fíjense que todo este proceso lleva a la concentración de la propiedad y de la explotación, las dos cosas, no necesariamente hay que confundirlas, ¿no? Se puede concentrar la propiedad, pero sin concentrarse tanto la explotación. En este caso se concentran las dos cosas, la explotación del suelo, es decir, quienes llevan adelante y organizan el proceso productivo, explotan. Por otro lado, sigue el proceso de reducción de la cantidad de tierras que se disponen para el trabajo agrícola y siguen aumentando las tierras de pastura, en el caso británico. Y si en el siglo, para dar el ejemplo que lo dice el propio Marx, si en el siglo XIV y XV, por cada acre de tierra destinada a pasturas, a praderas para el ganado, por cada un acre se destinaban 2, 3 o 4 a tareas agrícolas. En cambio, ya cuando hablamos del 17-18 pasa a ser invertirse por cada 3 acres dedicados al pastar ganado, solo un acre se dedica a la agricultura. Esto también nos está demostrando el despoblamiento del campo británico, el grado cada vez mayor de urbanización y de proletarización de la población. Lo cual implica que también hay cada vez más gente que depende de un mercado de bienes de consumo, ¿sí? Que no pueden vivir de lo que ellos mismos producen en su propia tierrita y comen de su propia tierra. Plantea Marx el dato de que de 1800 a 1830 aproximadamente 3,5 millones de acres de tierras comunales fueron arrebatados al campesinado y pasaron a los terratenientes. Y el último gran proceso de esa expropiación del suelo plantea, lo llama en inglés clearing of estates, o sea, despejar las fincas de hombres, incluyendo ya también las propias viviendas de los obreros agrícolas, por ejemplo en Escocia, en otros lugares. Da un ejemplo que es impresionante, que es el de una tal duquesa de Sutherland, que de 1814 a 1820 barre, entre comillas, a 3.000 familias campesinas, o sea, unas 15.000 personas, se incendian y se destruyen todas sus aldeas, sus casas, y todos los campos se transforman en praderas. De hecho, para expulsarlos apelaron a los soldados, digamos, británicos, y de esta forma la duquesa se apropió de casi 800.000 acres de tierra, y a los que despojó a estas 3.000 familias les dio 2 acres a cada familia de tierra a orillas del mar, en unas tierras que eran absolutamente imposibles de sacarle nada desde un punto de vista agrícola, y se van a terminar dedicando a la pesca. Y lo que hace con esas casi 800.000 acres es dividirlo en 29 grandes fincas dedicadas a la cría ovina, alrededor de 130.000 ovejas. Es lo que va a, digamos, el destino de ese suelo. De hecho, incluso es más terrible porque cuenta que más adelante, en la medida que se pasa a convertir en una moda el tema de la caza para la aristocracia británica, se van a transformar una parte de esas pasturas en cotos de caza, donde entonces se ponen ciervos y otros animales para que los aristócratas puedan alquilarlos para poder cazar. Entonces, estos serían los métodos, como él dice, idílicos, siempre usando la ironía, de la acumulación originaria en el caso de la tierra, ¿no? Conquistar el agro para el capitalismo se pudo a través de este proceso. Incorporar el suelo al capital, o sea que como decía al principio del capítulo Marx, el suelo como medio de producción tiene que ser convertido en capital. Esta es la forma en la que se lo convirtió en capital. Y crear para la industria urbana la oferta de un proletariado libre, ¿sí? y también la demanda de este proletariado libre como consumidores. Todas estas cosas se logran a través de este proceso de varios siglos. Entonces, estos son los métodos idílicos: expoliación de los bienes eclesiásticos, enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, robo de la propiedad comunal,
transformación usurpatoria y terrorista despiadada de la producción feudal y clánica en propiedad privada moderna. Todo eso lo explica Marx así, estoy usando las palabras de él. Pero acá no termina, porque después se van a encontrar que tiene otro apartado en este capítulo donde habla de las leyes sanguinarias contra los expropiados. O sea, ¿qué se hace con esta gente desplazada y expropiada del campo? Ahora que con Vicentín estamos hablando de expropiación. Bueno, digamos que para empezar no hay que creer, y lo dice literalmente Marx, que la expulsión del campo se traduce vis a vis en una absorción por parte de la industria de toda esta gente, la industria urbana. Es decir, expulsar es más fácil y más rápido que absorber por parte de la industria, manufacturera primero o maquinofacturera después. Fue mucho más lento. Y eso quiere decir que en Gran Bretaña